La gracia y la misericordia, que tanto hablamos de ella, son para los miserables y los desgraciados. ¿Sí, verdad? Así que hablamos de la gracia y la misericordia de Dios porque somos verdaderamente miserables y nos encontramos en condiciones de desgracia. Y es ahí donde realmente comenzamos a valorar nosotros esta maravillosa obra de Dios, que es tipificada, y usted conoce la historia, de nuestro buen querido Mefiboset. ¿Se acuerda quién era Mefiboset? Era hijo de Jonatán, nieto de Saúl, cuando mataron a su padre en la huida, probablemente muy pequeño. La criada que lo ayudó a escapar se le cayó y quedó paralítico, tenía cierta discapacidad física, no podía desplazarse fácilmente y era el único sobreviviente de Saúl. Todos los demás fueron asesinados, estamos hablando finales del 1 de Samuel. En el relato de 2 de Samuel, un día David se le ocurre preguntar, ¿queda alguien de la familia de Saúl? ¿De la familia de Jonatán? Y teniendo un poco de imaginación, probablemente alguno pensó, claro, está preguntando si queda algún heredero de Saúl para terminar con esa descendencia y que no haya nadie que reclame el trono. Y le cuentan, hay uno todavía, no es mucha amenaza, no puede caminar bien, tiene problemas, es un desgraciado y es un miserable. Porque esa era su condición. Probablemente vivía escondido con temor a las represalias y un día nuestro querido amigo David se le ocurre mandar a llamar a Mefiboset. Ahora, yo me imagino, y estoy solamente asumiendo, que Mefiboset tembló de miedo. Porque probablemente pensaba, David me va a matar. Porque soy descendiente del rey Saúl, soy hijo de Jonatán, aunque mi tata y David eran compas, yo no creo, probablemente me va a matar. Con ese temor, llega Mefiboset en un estado, digámosle que ambivalente, ¿bien? En un estado de dos líneas, muerte y vida. Bien, me va a matar, me va a perdonar. De todos modos, mi vida no vale nada. Soy un pobre miserable, un pobre desgraciado, no puedo caminar, probablemente no puedo trabajar, perdí todo lo que tenía. Entonces llegamos al punto de decir, bueno, entonces, la verdad, que sea lo que sea. Cuando yo leo la historia de Mefiboset, logro identificarme porque, por si usted no lo sabía, yo también era un miserable y un desgraciado. Según las buenas fuentes, lo desgraciado no se me ha quitado, pero sí fui receptor de la gracia y la misericordia de Dios. Y no solamente fui receptor de esto, sigo siendo receptor de la misericordia y la gracia de Dios. Por eso cuando veo la historia de Saúl, de Mefiboset con Saúl, realmente me recuerda a mí. Cuando leemos Efesios capítulo 2, y aún no lo vamos a leer, los primeros 3 versículos de Efesios nos va a describir cómo estábamos nosotros. Y para mí leer Efesios 2, 1 al 3, es muy similar a pensar cómo era yo antes de conocer a Cristo. Yo antes de conocer a Cristo tenía un profundo temor a la muerte. ¿Por qué? No lo sé. Yo me acuerdo, estaba en la escuela, tenía que estar en 3º o 4º grado, había un salón multiuso y nos sentaban ahí en bancas y en actividades, ¿verdad? Y me senté y yo me acuerdo que me quedé así pensando, oído, y dije, si yo me muero, nunca más vuelvo a existir. Y se acabó mi vida. Y comencé como que a asustarme, ¿verdad? Y empecé a pensar, probablemente fue algo de ansiedad, ¿verdad? En ese momento no se ha inventado la ansiedad, ¿verdad? Entonces no se hablaba de eso. Pero me acuerdo pensando de esas cosas. Si yo me muero, dejo de existir. Temor a la muerte, temeroso, materialista por muchas razones y una carga de asuntos pendientes indescriptibles. Ese era el desgraciado, ese era el miserable que un día a sus 15 años el Señor alcanzó. Cuando leo Efesios capítulo 2, versículo 4 en adelante, comienzo a entender cómo la gracia de Dios ha transformado mi vida. Soy muy honesto, yo no me quiero morir todavía. Tengo muchos planes. Hay muchas cosas emocionantes que quiero vivir y no tengo planificado pronto morirme. No depende de mí, ¿cierto? Pero si me tocara morir hoy, no tengo temor a la muerte. Como escribió Pablo a Timoteo, yo estoy seguro en quién he puesto mi confianza. Sé quién ha guardado mi fe. Así que no tengo temor de esto. Procuro hacer la voluntad de Dios. Estoy tratando mis asuntos pendientes. Y aunque no he avanzado en gran medida, sigo avanzando tratando mis asuntos pendientes.
Y llego entonces en esta dualidad de muerte y vida, en comprender o retroceder, bueno, ¿cómo llegué yo a esto? No fui yo, sino que es la identidad obtenida, ¿por qué? Por la salvación, por la gracia de Dios, por la obra de Cristo. Él salva y santifica por la fe. Cuando yo me doy cuenta cómo era yo sin Cristo y cómo soy ahora, bien, esa humanidad ha sido transformada por la justificación, y entendemos que es justificación, ¿verdad? El momento en que creímos y pusimos nuestra confianza en la persona de Jesús. Bien, un momento único, gracias Nana, un momento único en nuestra vida. Pero también nos salva y nos sigue salvando por medio de la santificación de todos los asuntos que el Señor va tratando con nosotros. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque nosotros, usted y yo, estamos sentados con Cristo descansando para la transformación. Y un concepto que queremos ir refinando es la transformación. Porque si bien es cierto, transformación implica muchas veces dejar de hacer cosas y comenzar a hacer otras, renunciar a principios, adoptar principios, implica deconstruir formas de pensar y construir nuevas formas. Pero antes de esa acción, antes del andar, ¿se acuerdan? ¿Qué tenemos que hacer? Sentarnos. Erwin hacía una excelente introducción en el capítulo 1 de Efesios, que lo estudiamos la semana pasada, y en esta salvación en Cristo encuentro mi identidad. Este soy yo en Cristo, yo puedo ser santo, yo soy salvo, yo soy santo, puedo vivir en santidad. No es una utopía, es una realidad nuestra. Ahora vamos por favor a Efesios capítulo 2, vamos a leer hasta el versículo 10 en dos partes, primero 1 al 3 y luego el resto. Dice Pablo a los Efesios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bien, primero, parte de nuestra identidad es reconocer nuestra condición de pecadores. Parte de mi identidad en Cristo es que yo necesito reconocer mi parte pecadora. Aún no ha llegado el tiempo para que el pecado sea separado de nosotros. Somos salvos de las consecuencias o de la vida, de las consecuencias del pecado, pero aún luchamos con el pecado. Y cada uno de nosotros, si somos seres humanos, estamos lidiando con ciertas formas de pecado. Y el proceso de santificación es que vamos nosotros cada vez más siendo como Cristo, imitando su ejemplo, tomando su carácter, ¿cierto? Por el descanso en Él, pero vamos pecando con menos gravedad y más distanciados los eventos unos del otro. Esa es la gracia de la santificación. No significa perfección, porque si significara perfección, ninguno de nosotros estaría aquí. Pero sí significa madurez. Es decir, si yo pequé, y lo hablamos en el grupo pequeño la semana pasada, si yo peco, mi respuesta debe ser la confesión. Y esa confesión me invita a que mi vida sea transformada por el Señor a través del Espíritu Santo y la palabra. Entonces los eventos van a ser cada vez menos frecuentes y menos intensos. O al menos así es como debería funcionar. Un proceso de santificación. Diferente a un pecado intencional. Que planifico que hoy voy a hacer esto y me levantaré y voy a hacer esto y voy a hacer este mal y voy a pecar y me han dicho y no me interesa y persisto. Eso es punto y aparte. Pero primero, en nuestra identidad como hijos de Dios, tenemos que considerar que somos pecadores perdonados. Pecadores perdonados por la gracia y la misericordia de Dios. Por tanto, tenemos la salvación en nosotros. Pero fíjense cómo los verbos están escritos en el versículo 1. Dice que Jesús nos dio vida. Cuando estabais antes muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dice también Pablo en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Es decir, ya no somos gobernados por estas conductas. Por eso, en el pasado, antes de conocer a Cristo, nuestra vida ¿en qué era? Estaba fundamentada en el pecado. Pecábamos sin ningún problema. Pecábamos sin ninguna consideración. Éramos gobernados por el pecado. Es más, me voy a adelantar al estudio. Éramos esclavos del pecado, pero también éramos influenciados por el mundo. Había una influencia fuerte sobre el mundo. Lo he dicho y voy a seguir machacando en este concepto con una intencionalidad. Bien,
pero mencioné el concepto la semana pasada del discipulado sexual, que es un concepto que una doctora, creo que es psicóloga y también teóloga, está desarrollando, y básicamente lo que dice es esto: en las iglesias no se habla sexualidad por el tabú de que qué van a decir los muchachos, qué van a decir los niños. Mejor no hablemos de eso para no provocarlos. Y esta propuesta del discipulado sexual es, vean, ya el mundo influenció, es más, ya el mundo discipuló a nuestros hijos y adolescentes con conceptos de sexualidad extrabíblicos. Ya tienen un discipulado. Y si nosotros como iglesia y como padres no hablamos de sexualidad desde las Escrituras, ellos van a vivir este modelo de vida de sexualidad implantado por el mundo. Así de simple. Por eso tenemos que hablar de temas relevantes como estos. Influenciados por el mundo, dice el versículo 3, en los cuales anduvimos en otro tiempo, haciendo los deseos de la carne, influenciados por las formas de pensar del mundo. Nuestros matrimonios, nuestras relaciones, nuestro concepto de iglesia, han sido influenciados por pensamientos del mundo, por nuestra cultura, por la experiencia, por las expectativas de otros, como hablamos ayer con los matrimonios. Han modelado nuestra identidad. Entonces, es importante a la hora de hablar de la salvación es saber quién soy yo. Y comenzamos porque somos pecadores y que antes vivíamos en estos elementos, inclusive haciendo la voluntad de Dios, de Satanás, satisfaciendo la carne. Hoy, diría Watchman Nee, si fuéramos creyentes normales, estaríamos buscando hacer la voluntad de Dios y huyendo de la carne. Un creyente normal en su funcionalidad como creyente procura hacer la voluntad de Dios y no satisfacer los deseos de la carne. Entonces, ¿qué pasa cuando un creyente persiste en hacer no la voluntad de Dios, no se permite ser influenciado por las Escrituras ni por el Espíritu Santo, cuando continúa satisfaciendo la carne? ¿Qué pasa con este creyente? Con esta persona que viene a una iglesia, que abre la Biblia, que lee, que ora, ¿qué pasa? Probablemente no ha entendido aún su identidad. No ha llegado a decir, me voy a sentar en Cristo para saber quién soy yo. No ha tomado el tiempo, no se ha preocupado por sentarse, descansar y traer las heridas que tiene delante el Señor, bien, de todo esto que traemos nosotros. Vamos a 1 Corintios 6:9, por favor. Este pasaje lo hemos citado muchísimas veces, pero es muy importante volverlo a leer. Dice también Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 6:9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Una pregunta retórica, por supuesto. Y es claro, Pablo, no se equivoquen, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. Cuando yo leo esto, yo les digo, ¿quién le dijo a Pablo toda mi vida? Esto era yo, esto y más. Es más, Pablo fue muy bondadoso conmigo, si tomara estos principios. Pero fíjense lo que hace la gracia y la misericordia en el desgraciado y en el miserable. Y esto eres alguno de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Dígame cuál de estas cosas Pablo dice, pero ya ahora asisten a una iglesia, ahora ya se bautizaron, ahora leen la Biblia y hacen su devocional todos los días. Pablo no apela a acciones que van a venir después y que son necesarias e importantes. Sí, tenemos que congregarnos, tenemos que bautizarnos, tenemos que estudiar las Escrituras, por supuesto que sí, pero después de entender quién soy en Cristo. Lo que Pablo remarca es mi posición. Ustedes eran estas prácticas porque vivían en esta condición, pero ahora son lavados, santificados, justificados. Ustedes, mis queridos, están sentados en Cristo Jesús. Ya no son lo que eran antes, porque han recibido la gracia y la misericordia de Dios, que es precisamente lo que Pablo va a hablar ahora en los versículos 4 al 10. Vamos por favor al 4 al 10 de Efesios 2. Me encantan esos versículos. Pero, los peros son maravillosos porque cambian de dirección. Pablo dice, ustedes estaban muertos en delitos y pecados, bien, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿A quién le entusiasma esto?
¿Por qué no respondemos a estas cosas? ¿Por qué nosotros no logramos implementar en nuestro concepto de nosotros mismos la posición que ahora tengo en Cristo? Ahora tengo vida juntamente con Cristo. Y me gusta mucho como Reina Valera lo traduce, porque inserta esta descripción juntamente con. No soy yo, es Él conmigo. Lo leemos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, que aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. O sea, estábamos muertos, nos dio vida, nos resucitó. ¿Y qué dice después? Y asimismo nos hizo, ¿qué dice? Sentar, ¿en dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando Pablo apela a que usted vaya y haga, y haga, y haga. ¿Cómo Pablo está apelando a que sea en Cristo y desarrolle su identidad? Los cristianos y los pastores, yo por eso no confío en los pastores, pero estamos diciendo, vaya, haga, dele, muévase, levántese, venga, entre, salga. Momento, tranquilo, siéntese, respire, sepa quién es usted. Ahora sí, cuando usted sentado entienda su posición en Cristo, el poder que usted tiene en Cristo, no propio, sino el Espíritu Santo morando en usted, y que le ha hecho entender quién es en Cristo y cómo usted se desarrolla en Él, ahora sí comience a andar. Y después de andar, ahora sí, tenga la seguridad que va a estar firme, ocupando su lugar frente a los ataques del enemigo. Pero muchas veces queremos estar firme a los ataques del enemigo sin saber quién soy yo. Queremos llamarnos cristianos y presentar defensa a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, cuando con costo abrimos las Escrituras y presentamos argumentos tan pobres y tan patéticos que para defender nuestra fe, que más bien quedamos como ignorantes, porque no conocemos quiénes somos en Cristo. Y más todavía, más importante que conocer quiénes somos en Cristo, es conocer quién es Cristo, que Él es el centro de nuestra vida y salvación. Versículo 7. Cristo nos resucitó, nos dio vida, nos sentó para mostrar su riqueza, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y va a mostrar dos elementos mediante los cuales Cristo muestra al mundo su poder y su riqueza. Y los describe versículos 8, 9 y 10. 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por la fe. Punto. No hay nada más que podamos hacer. No hay mérito, obra, religión, nada que podamos hacer para ser declarados justos en nuestra propia cuenta. Por nosotros mismos somos pecadores, pero Cristo, al nosotros confiar en Él, Él toma nuestro pecado, lo carga sobre sí. Bien, 2 Corintios 5, 21, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y la segunda parte del versículo es muy clara, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, Él quita nuestro pecado, se lo pone encima, Él toma su justicia, que Él es justo sin pecado, y la pone sobre cada una de las personas que ha confiado en Cristo para salvación. Esta es la riqueza que Él muestra. Por tanto, Él usa a cada creyente en cada lugar, en todo momento, en todo tiempo. Él lo usa desde maestras, ingenieros, doctores, profesionales, estudiantes, etcétera. En cada lugar, por todo lugar, el Señor pone personas que eran desgraciados y miserables, llenos de su gracia y misericordia, para que muestren quién es Cristo. ¿Por medio de qué? De la justificación. Es decir, soy salvo por la gracia de Cristo. Soy salvo por la eternidad, el día en que muera entraré a la presencia de Dios para siempre, pero estoy siendo salvo aquí y ahora, salvo del dominio del pecado. Porque ahora puedo tomar decisiones fundamentadas en mi identidad, y mis buenas decisiones me están salvando. Ahora, no son propias, son enseñadas por las Escrituras y me van salvando una y otra vez, no de la condenación del infierno, sino de las consecuencias que vivimos aquí en el ahora. Pero la segunda parte, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos imagen y semejanza de Dios. Él nos hizo a nosotros. Somos su hechura, somos su corte, somos su imagen y semejanza y hemos sido diseñados de esta manera con una razón muy clara. Lo leemos por favor. Creados en Cristo Jesús, usted y yo, para buenas obras. Y las buenas obras no es como en las fábulas, que es, le voy a ayudar a esta viejita para que cruce la calle, ¿verdad? Ya hice mi buena obra del día. Es mucho más que eso. Son las buenas obras de Dios, anunciadas y vividas por nosotros. En la forma en cómo yo conduzco mi vida, en la forma cuando yo me levanto cada mañana. Para algunos, para mí no, pero para algunos los lunes son el peor día de sus vidas. Yo como soy medio extraño, los lunes para mí es lo más bonito que hay, ¿verdad? Es como, bien, empezamos con la estructura de la semana, ¿verdad? Nos levantamos, Señor, gracias por la esperanza que tengo en ti. Por eso te adoro. Así deberíamos orar. Y nos levantamos y comenzamos nuestro día. ¿Qué tengo para hoy? Y sea lo que sea que tengo para hoy, el tiempo con la palabra, el tiempo en la familia. Cómo me levanto y cómo vivo mi vida en función de Dios. Cuando se levanta mi esposa y nos saludamos, ¿cómo la saludo? ¿Qué le estoy mostrando a ella? Cuando logramos, por la gracia de Dios, sacar a nuestras hijas de la cama cada mañana y se despiertan, bien, ¿cómo las trato? ¿Qué les muestro? Cuando vengo a trabajar a este lugar, a esta oficina, todos los días y veo a personas, me cruzo en el camino, ¿cómo vivo? ¿Cómo lo hago? Y lo que me toca hacer, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que toca. Hemos sido diseñados para buenas obras. Hay una disociación muy grave entre entender mi posición en Cristo y no vivir buenas obras. Hay un serio problema, hay un cortocircuito en medio de esto. Porque si yo entiendo quién soy, indiferentemente de lo que me toque vivir, y van a venir días duros, días difíciles, días amargos, van a haber momentos cuando no queremos hacer ciertas cosas y no vamos a tener buenas actitudes. Ahí es donde debe prevalecer quién soy yo en Cristo. Y las buenas obras van a estar en función ¿de qué? De mi identidad. Pero el problema de nosotros los cristianos es que queremos vivir las obras sin haber vivido mi identidad. Ese es el gran problema nuestro. Porque el texto dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces el sentarnos y descansar en Él, traer nuestro pecado, y ahora vamos a hablar en la segunda parte del pecado, traer nuestro pecado delante del Señor. Vean, seamos honestos. Y hicimos esta dinámica el jueves en el grupo pequeño. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando pecamos? Y las conclusiones fueron dos. La primera es, primero si nos damos cuenta que pecamos, porque a veces estamos muy habituados a ciertas prácticas pecaminosas y ni cuenta nos damos. Número uno. La segunda conclusión que se obtuvo es que cuando pecamos y nos damos cuenta, comienzan un montón de sentimientos como de culpa, como de vergüenza, como de intromisión, como de aislamiento. Pero ¿saben qué nos dimos cuenta? La minoría, o casi ninguno, comenzó a decir, confieso mi pecado delante de Dios. Peco y veo a ver qué hago. Viene la culpa y bueno, me hago loco, peleo, hago lo que sea. Pero no es costumbre en la mayoría de cristianos pecar, ser consciente del pecado, detenernos, sentarnos en Cristo, en los lugares celestiales que estamos y decir, Señor, pequé, mentí, robé, maté, fui inmoral, Señor, hice esto, lo hice con la intención, te pido perdón, necesito una vez más tu gracia y tu misericordia. Ahora, entonces, ¿cómo hacemos nosotros estas cosas? Bueno, en la segunda parte vamos a ver que ya estamos preparados para vivir nuestra nueva identidad. Hay un comentario que hace Samuel Pérez Millos en su comentario, y él menciona las consecuencias de la identificación con Cristo. Bien, yo usualmente leo los comentarios cuando ya tengo todo el estudio terminado, leo los comentarios y lo corrijo todo, ¿verdad? No es broma. Pero realmente me cautivó la forma en cómo Samuel escribe esta identificación, estos principios, y los quiero compartir en esta mañana con nosotros, que vamos a ponernos sobre la mesa, para considerar que nuestra posición en Cristo, bien, esa identificación, ese desarrollo de nuestra identidad, de sentarnos con Cristo, nos capacita. Ya estamos preparados para vivir nuestra identidad.
A veces hemos escuchado comúnmente, o he escuchado yo por lo menos, personas que dicen, yo para cambiar, yo para perdonar a fulano, Dios tiene que cambiar mi corazón. No sé si usted lo ha escuchado o si usted lo ha dicho. Ya eso es un problema suyo con el Señor. Dios no tiene que cambiar nada. Él no tiene que cambiarme mi forma de pensar, mi corazón. Él no tiene que hacer nada, porque ya lo hizo. Ya me dio una nueva mente, un nuevo sentir. Entonces, Él no tiene que hacer nada para que yo responda asertivamente hacia los mandatos que Él ha establecido. Yo respondo desde mi identidad. ¿Por qué? Porque ya estamos capacitados. Ya estamos capacitados para vivir nuestra fe real y genuina. Comprendiendo, sí, que somos pecadores, que tenemos luchas, pero que también que tenemos la capacidad dada por Dios. Entre muchos casos de consejería que nos toca tratar, hay un caso que cerramos el año pasado junto con mi esposa, y haciendo las conclusiones llegamos a un pensamiento que yo creo que es bastante acertado. Nuestra conclusión es que a esta persona carecía de temor de Dios, porque no hay otra razón para que esta persona no procediera a hacer los ajustes en su vida que requería. Y por supuesto terminó cosechando las consecuencias de sus decisiones. Pero la esencia es, no hay temor de Dios. Y recordemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero entonces, Samuel Pérez Millo nos da a nosotros 3 consecuencias de una persona que se ha identificado con Cristo. Y esto lo hace a partir del comentario que él hace a los Efesios. La primera consecuencia es que ya estamos o tenemos el poder para dejar de servir a la carne y sus deseos. Tenemos el poder, ojo, siempre va a estar presente, siempre va a haber las ganas, la tentación de servir a la carne y a los deseos. Vamos a Gálatas 5:24, por favor. Un par de hojas para atrás. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. El contexto que Pablo escribe a los Gálatas, y acuérdense, de hecho, Gálatas es muy interesante porque Gálatas lo que Pablo está haciendo es defendiendo la santificación por la fe. Pablo va a decir, ustedes comenzaron por el Espíritu, van a terminar por la carne, porque los Gálatas querían ser querían ser santificados por las obras. Creyeron por la fe, pero ahora guardemos la ley, ahora hagamos esto, ahora hagamos esto, ahora hagamos esto, ahora hagamos esto. Y Pablo dice, no tienen que hacer. Primero tienen que entender quiénes son ustedes en Cristo. Por eso él apela al fruto del Espíritu. Entonces Gálatas se trata sobre, el mandato o el llamado de Pablo a decir, no busquen la santificación por las obras, sino por la fe, así como también fueron declarados justos. Y en el versículo 16 Pablo dice, esto digo pues, andad en el Espíritu y así no satisfaceréis los deseos de la carne. Y llega el versículo 24, y lo vuelvo a leer para ustedes, dice, pero nosotros, los que son de Cristo, ven la pertenencia, los que son de Cristo. ¿Cómo expresaríamos este versículo en la versión Iglesia Lugar? Los que estamos sentados en Cristo. Bien, los que estamos sentados en Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando yo estudié este texto, asumí que pasiones tenía que ver algo con los deseos profundos del corazón de querer pecar. Pero el uso de la palabra en el texto original para pasiones, en todo el Nuevo Testamento es sufrir, dolores. Son dolores y sufrimientos. Y cuando leía otros textos que están relacionados con llegamos a la conclusión de que Pablo está diciendo, que las personas que se identifican con Cristo tienen el poder para dejar de servir a la carne y sus deseos y sus sufrimientos. Y me identifiqué instantáneamente, porque cuando pecamos, algunas veces el sentimiento es de sufrimiento, es de culpa, es de bajar la cabeza, es de vergüenza, es de lo hice otra vez. Una vez más volví a fallar. Lo que el Señor te había prometido que nunca más iba a hacer, hoy lo hice. Lo que tiré en la fogata, el palito, ¿verdad? Todas esas cuestiones, ya a los 20 minutos ya no existe más. Señor, fallé. Muchas veces nuestra vía de santificación está en mis propias manos, en mi carne, que cuando intento hacerlo, fracaso y me genera frustración, sufrimiento.
Señor, otra vez pequé, no puedo cambiar, no puedo hacer nada. Luego habla de los deseos, que sí es una palabra, ahora sí, en esa dirección, un profundo deseo hacia especialmente el mal. Entonces, ¿quién se identifica con Cristo? Bien, y de acuerdo a Gálatas 5:24, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Leamos el 25. Si vivimos por el Espíritu, entonces ¿qué? Andemos también en el Espíritu. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 6. Y este Romanos capítulo 6 es extremadamente interesante por cómo usa las palabras. Romanos 6:11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, ¿cómo? En Cristo. ¿Se acuerdan Efesios capítulo 1? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo ¿qué? Sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Que nos bendijo en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí Pablo dice, así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ojo, ni tampoco presentéis. Esta palabra presentar es sumamente importante aquí. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cómo apela la ley que yo sea santificado? Por lo que yo puedo hacer. ¿Qué hace la gracia en mi santificación? Me hace sentar en Cristo. Pero el concepto, Elvin hablaba ahora de una colaboración al principio de la respuesta humana. Y esta palabra presentar es sumamente importante porque ¿qué es presentar? Es la disposición que yo tenga para responder a lo que Dios me pide. Si yo estoy luchando con un pecado, una tentación, y yo decido presentar, disponerme, habitar, facilitar el ambiente para que los deseos de la carne florezcan, ¿saben qué va a pasar? Van a florecer. Pero si yo, en dependencia del Señor por el fruto del ministerio de la palabra, presento y digo, Señor, estoy siendo tentado a llevar mi cuerpo, a presentar, a traerlo como una ofrenda al pecado, Señor, no quiero hacerlo, porque ya me capacitaste para morir, dejar de servir a la carne. Y me has capacitado para presentar mi cuerpo, y leamos versículo 13, la segunda parte. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros, el cuerpo, como instrumentos de justicia. Señor, estoy en esta tensión habitual entre la carne y el espíritu. Ya me capacitaste para responder al espíritu. Sé que mi parte de mi identidad es un asunto pecaminoso, pero Señor, quiero presentarme a ti a la obra. Entonces me siento en Cristo. ¿Saben cuándo va a ser la siguiente vez que Pablo usa esta palabra? Presentar, en Romanos 12:1. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Se los pongo de otra manera, que es su adoración inteligente, que es vuestro culto racional. Dice, no tomen la forma de este mundo, sino transformaos la manera de pensar. Señor, ya me capacitaste, ya tengo el Espíritu Santo, tengo la palabra de Dios. Mi tendencia natural es presentar mi cuerpo al pecado. Aquí estoy, voy a pecar. O, Señor, así como David llamó a Mefiboset a su mesa, Señor, yo vengo hoy a tu mesa, me presento delante de ti. Señor, presento mi vida, mi cuerpo, mis miembros delante de ti. Señor, transfórmame. Necesito que haya esa transformación por parte de ti. Segundo, primero entonces, tenemos poder para dejar de servir a la carne y sus deseos. Segundo, tenemos el poder para dejar la esclavitud que produce sujeción a las ordenanzas mundanas. Colosenses 2:20. Eso es lo que Samuel Pérez Millo comenta en su libro. Colosenses 2:20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen
con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Aquí Pablo está exhortando a los movimientos filosóficos griegos que ingresaron en Colosas, donde parte del gnosticismo, algunos decían la carne es mala. Entonces la carne es mala, hay que azotarla. Y venía el concepto de autoflagelación, de castigar el cuerpo, de no darle placer, correspondían placer con cuerpo como algo pecaminoso. Y Pablo dice, vean, esto tiene apariencia de piedad, pero no funciona, porque son mandamientos de hombres. Vaya, practique cualquier religión, vaya, arrodíllese en maíz, recen, haga no sé cuántas oraciones, haga vigilia, ayuno, haga todo lo que usted quiera hacer humanamente hablando. Que si no hay una transformación interna, si no hay una centralización de la persona de Cristo en nosotros, de nada sirve. Pablo enseña en capítulo 3, versículo 1, que dice Gálatas 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿se acuerdan de ese pasaje? Buscad las cosas de arriba, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hay una evidente comunión con Cristo. Hemos muerto con Cristo. Le busco a Él. Entonces, si me identifico, si entiendo mi identidad, puedo dejar la esclavitud que produce el pecado. ¿Hay algún pecado que me está esclavizando? No me responda, por favor. No queremos problemas. Pero el pecado tiende a esclavizar. El pecado tiende a generar adicciones en nuestra vida, manifestadas en muchas formas. Y esas manifestaciones son mayormente muestras de un problema mayor a nivel de corazón. Por eso yo tengo problema con tal cosa. ¿Estás seguro? Veamos más adentro. Vamos a ver qué más adentro hay en el corazón. ¿Cómo ha tomado el pecado? ¿Qué forma ha tomado el pecado en nosotros? Y cómo nosotros nos hemos hecho esclavos del pecado. Número 3, enseña Samuel Pérez Millo que tenemos el poder para dejar de ser esclavos al servicio del pecado. Volvamos a Romanos, por favor. Es que Romanos es maravilloso en cuanto al tema de justificación y santificación. Romanos 6:18 dice, vamos a leer desde el 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ven el erais antes, eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Hermanos, todos somos esclavos. Versículo 16 del capítulo 6 de Romanos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Todos somos esclavos. Estamos bajo un señor. O nos dejamos enseñorear por el pecado y cosechamos las consecuencias de este porque nos presentamos delante del pecado para habitar en él, o presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestra forma inteligente de adorar a Dios, y Él es mi Señor, ya no para el dominio del pecado, sino para ser nosotros, ¿qué? Instrumentos de justicia. Los que estamos leyendo el libro de Amy Sherman, del El llamado del reino, que muchos lo tienen, esto es anticipar el reino de Dios, vivir la justicia del reino de Dios. ¿Dónde? Aquí y ahora. Ya estamos capacitados entonces para renunciar a esa forma de vida pecaminosa de esclavitud al pecado. Que de hecho Romanos 6:19 vuelve a usar la palabra presentar. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Si nosotros llegamos a sentarnos con Cristo y a identificarnos con Él, hay 3 acciones que según la Biblia tenemos capacidad para hacer. 1, dejar de servir a la carne y sus deseos. Cuando venga la carne, el pecado, y nos quiera tentar, tenemos la capacidad, si nos hemos identificado con Cristo, para no servir a la carne. Tenemos la capacidad para dejar la esclavitud. ¿Puedo dejar de ser esclavo del pecado? Sí, claro.
Hay una serie de versículos, de textos, de principios, de santificación. Esto no quiere decir que nunca más vamos a volver a caer en la carne. No quiere decir que nunca más vamos a vivir de una manera sujeta. No. Pero quiere decir que entramos en este camino angosto, este camino de entrar en un proceso de santificación. Y también podemos entonces dejar de ser esclavos del pecado. Ahora, volvamos por favor a Efesios 2:11. Por tanto, algunas veces deberían decir por tontos, recuerden estas cosas. Por tanto, dice Pablo, acordaos, recuerden, cosas muy puntuales. Que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Recordemos que hemos sido hechos cercanos a Jesús. Antes de conocer a Cristo, estábamos totalmente distantes de Él. Sin esperanza, sin Dios en el mundo. Cuando yo era un niño de 8 o 9 años y tenía temor de morir, yo estaba lejano de Dios. No había conocido a Cristo, ni sabía qué era Dios o si había Dios. Nunca me enseñaron, mi escuela no daban religión, así que yo crecí sin ninguna formación religiosa. Mis papás no practicaron nada, mis papás pagaron para que hiciera la primera comunión rápido, por hacerla nomás, pero nunca tuve nada, no tuve nada. Cuando conozco a Cristo, fui hecho cercano y comienzo ese proceso de identificación. Sé a quién pertenezco, sé cómo debo vivir, estoy en un proceso de aprender quién es Él. Entonces no tengo temor a la muerte, no tengo que luchar con lo que luchaba antes. Más bien estoy procurando presentarme delante del Señor como un instrumento de justicia. Versículo 14. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hemos sido hechos cercanos, pero también hemos sido reconciliados con Dios como una nueva humanidad. Dice en el versículo 15, aboliendo la carne, en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. La NBI dice una nueva humanidad. Somos una nueva humanidad. Somos capacitados por el Señor. Tercero, dice versículo 16, y mediante su cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y juntó a los que estaban lejos y cerca y los reconcilió. Bien, por tanto hemos sido incluidos en la comunidad de Dios. Hablamos de pertenencia y de identidad, por lo que ya no tengo que buscar en el pecado una identidad, porque eso es lo que hacemos nosotros. Cuando nuestra identidad como creyentes no está asentada en Cristo, el deseo, la necesidad de saber quién soy, comienza a abrirnos diferentes puertas para saber cómo encuentro una identidad. Entonces, algunos van a decir, no construyo mi identidad en Cristo. Bueno, voy a construir mi identidad como pastor. Entonces yo voy a ser pastor y voy a buscar ser el mejor pastor y voy a buscar hacer esto y decir esto y comportarme y vestirme y pensar y hacer y decir. Error, porque mi identidad no es ser pastor. Si yo busco mi identidad en el pastorado, si yo busco mi identidad en una realización profesional, cualquiera que sea el campo, en el pastorado, en un campo de medicina, en un campo de una ingeniería, en un trabajo, uno u otro, misionero, lo que sea, estamos fallando. Porque la vocación no es mi identidad, es Cristo. Y si lo busco en otras cosas, en ser un papá, una mamá, un padre, un esposo, un atleta, un escritor, lo que sea, estamos fallando. Aunque esas cosas son buenas, estamos fallando porque nuestra identidad tiene que ser Cristo. Cuando no entendemos cuál es mi identidad, la voy a mendigar en cualquier lugar y me voy a vender al mejor postor, al que más me interese. Y evidentemente todo se va a caer. Entonces, termino con un par de cosas. ¿Se acuerdan que hablamos de Mefiboset? ¿Sí? David lo llamó a Mefiboset. Mefiboset venía, no sé si venía con temor o no, yo sí me imagino que él venía con muchísimo temor, ¿verdad? El hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Yo lo que asumo es que Mefiboset venía pensando que David lo iba a matar. Pensó que lo iba a matar, que iban a acabar con su vida, cortaban la línea de Saúl y aquí terminó el cuento.
¿Qué hizo David? Mefiboset, yo me comprometí conmigo mismo, con tu padre Jonatán, con tu abuelo Saúl, a pesar de que Saúl me quería matar, vas a estar en mi mesa todos los días de tu vida. Te voy a devolver toda la tierra que era de tus padres y vas a tener criados que la administren, pero vas a estar aquí en mi mesa. ¿Saben lo que implica para un rey en aquellos tiempos de guerras y conflictos? Para un rey, no matar al último descendente de una genealogía de reyes anteriores. Y lo que significaba para un rey tener a un lisiado, a un miserable, a un desgraciado en su mesa, en su corte. Ahí estaba Joab, estaba el sacerdote, estaban los cronistas, estaban sus valientes, estaban esos hombres destacados, grandes, fuertes, y el lisiado. Y cada día venía arrastrándose a la mesa y como podía, me estoy imaginando mucho quizá, se sentaba, aquí estoy, en la mesa del rey. Y sentado en la mesa del rey, no había ninguna diferencia. Era como cualquiera de los otros. David lo pudo haber matado, le dio vida, lo sacó de la miseria y lo puso en la mesa del rey. Lo sentó en su mesa y lo hizo como uno de los suyos. Tuvo misericordia y gracia con el miserable y con el desgraciado. ¿No es esta la historia de nuestra vida? ¿No somos nosotros Mefiboset, muertos en delitos y pecados, según capítulo 2, versículos 1 al 3? ¿Y no es David un modelo de cómo Dios actúa? ¿O no aprendió David de Dios de mostrar misericordia, compasión, bondad con el miserable, con el desgraciado, con el que vivía en el temor oculto, en la vergüenza, en el dolor, en la tristeza, en la soledad? Sacarlo de la miseria, el pecado y colocarlo en la mesa del rey, el lugar más importante de su reino. No había un lugar más importante que alguien pudiera estar. Y este hombre, sin mérito propio, con todos los números en contra, por la misericordia del rey, está en su mesa hoy. Igualmente nosotros hoy, con todos los números en contra, con nuestra condición, habiendo estado separados y lejos de Dios, somos hechos cercanos por la obra de Cristo, hemos recibido su perdón y Él nos ha dado su justicia. Y por tanto Él dice, aunque sos un pecador y estás lisiado, yo te doy mi justicia. Vas a estar en mi mesa, no todos los días de tu vida, por toda la eternidad, por siempre y para siempre. Empezando ¿cuándo, Señor? Ya, aquí y ahora. Aquí y ahora Él comienza a preparar esa mesa para nosotros. Entonces, basado en la posición que tengo en Cristo, estoy siendo transformado, sé cuál es la obra que Él está haciendo en mí. Yo le pregunto, ¿qué obra está haciendo Dios en usted a nivel personal? ¿Sabe qué está haciendo Dios en usted? ¿Se está presentando delante de Él cada día? Señor, aquí estoy, continúa tu obra. Salmos 32, 8 creo que es, dice, no quites la obra de tus manos sobre mí. Señor, sigue trabajando en mí, porque tenemos mucho que seguir tratando. Número 2, basado en la esperanza de la vida eterna, tengo un destino y una imagen final, ser como Jesús. Sé cuál es mi patria, mi gloria y mis tesoros. Yo no tengo que estar teniendo temor de morir, no tengo que estar preocupado por si tengo o no tengo, si voy o vengo, no interesa. Sé dónde está colocada mi fe. Lo son en la eternidad y también aquí. Y creo que esa es la esperanza que quiero recalcar en Efesios. Toda esta identidad que estamos hablando en Cristo es una identidad que se está construyendo a partir de la obra de Jesús que ocupó nuestro lugar en la cruz, pero que se va a consumar cuando Él regrese y estaremos por siempre para Él. Pero aquí y ahora, en el hoy, esa identidad puede y debe estar siendo desarrollada por la esperanza que tengo en Cristo. Entonces, lo que vivo hoy, domingo, creo que 19 de mayo, hoy vivo mi fe y mi identidad porque tengo una esperanza en Cristo Jesús. Él ya me capacitó, puedo responder correctamente. Mañana, cuando muchos no quieran ir a trabajar, cuando amanezca lloviendo y nadie quiere moverse y todas esas luchas, podemos levantarnos y decir, Señor, tengo un propósito, más que ir a un trabajo, más que ir a una oficina a trabajar, más que ir al colegio, a la escuela. Señor, tengo una identidad. Y todo lo que vaya a hacer hoy, desde levantarme, irme a correr, ir a trabajar, leer, manejar, voy a hacerlo porque tengo una identidad que me sostiene. Y conforme yo madure en Cristo esta identidad, entonces voy a poder comenzar a andar.
¿cómo vamos a abrir los espacios para que el Espíritu Santo siga modelando nuestra identidad que la tenemos por Cristo?